Si hay niños, pueden pasar a su clase. Yo ni veo. Creo que sí. Y así le dejamos el lugar a mi hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Cómo los ha tratado el Señor? Bien. Dice la palabra del Señor: con amor eterno los he amado. Amén. Así es que si no sabía cómo lo ha tratado el Señor, dice: con amor eterno los he amado. Amén. El Señor tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Sabe que el Señor a todos nos ve igual. Nadie es más, nadie es menos. Amén. Y todos un día vamos a estar ante la presencia de nuestro Señor. Y ese día vamos a estar entregando cuentas de lo bueno y lo malo que hemos hecho. Amén. Por eso debemos de oír la voz del Señor y oírla a tiempo. Amén. El Señor es bueno con nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para empezar con la palabra. Hay que pedirle al Señor que abra nuestros oídos espirituales para entender su palabra. Amén. Bendito y buen Padre, Señor Jesús. Oh Jehová de los ejércitos, en el nombre bendito y maravilloso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, bendito Padre, porque nos has permitido una vez más estar aquí reunidos, Señor, juntos con mis hermanos, bendito Padre. Gracias, bendito Dios, por cada uno de ellos, Dios, de los que ya están en este lugar y de los que han de venir, Padre, y de los que no han podido venir, bendito Dios, también te pido que tengas misericordia de ellos, bendito Padre. Señor mi Dios, cuida de nuestras familias, Señor. Bendícelas, Señor. Fortalece, bendito Padre, las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Porque sabemos, bendito Dios, que estamos en la carne y también nos debilitamos, bendito Dios. Padre mío, Señor Jesucristo, en esta hora, bendito Dios, te pido que mandes ángeles, arcángeles, querubines y serafines, Padre, que acampen alrededor de este lugar, Señor, para que tu palabra, bendito Dios, sea llegada a cada uno de nosotros, Dios. Bendito Padre, abre las ventanas de los cielos, Señor, para que tu bendición, Señor, sea llegada a cada uno de nosotros, Padre. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén, bendito Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar? Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el primer libro de Samuel. Amén. Primera de Samuel, capítulo 15. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor. Amén. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. ¿Qué es en lo que se complace el Señor, hermanos? En obedecer al Señor, en obedecer la palabra de Dios. Muchas veces, ¿cuántos han orado al Señor? ¿Cuántos le han clamado al Señor? Yo creo que todos hemos doblado nuestras rodillas por alguna necesidad, por alguna enfermedad, por alguna preocupación, quizás nuestra, quizás de un vecino, quizás de un amigo, quizás de un pariente cercano o lejano. Amén. Muchas veces nos hablan por teléfono y les dicen: ay, te encargo que ores por esto. Amén. Quizás no sabemos cómo esté el problema, cómo esté la situación, pero nosotros, ¿qué debemos de ser? Obedientes. ¿A qué? A la palabra del Señor.
Dice que ciertamente el obedecer es mejor. Amén. ¿Sí entendemos la palabra, hermanos? Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuántos venimos del mundo e hicimos sacrificios? Amén. ¿Cuántos anduvimos haciendo cosas que al Señor no le agradaban? Y ahora que nos tiene en sus pies, que nos tiene en sus manos, que nos tiene en el centro de su mano para que nada nos pase, ¿por qué nos vamos a avergonzar de Él? Amén. Debemos de obedecer. Cuando nosotros estamos orando al Señor, ¿qué cree que hace el Señor? También inclina su oído para escucharnos. Amén. También el Señor inclina su oído para escucharnos. Entonces, ¿por qué cuando el Señor habla en nuestras vidas, por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no queremos obedecer? El Señor habla a tiempo. El Señor viene y habla a tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor nos viene a prevenir de muchas cosas. Amén. Muchas veces empezamos a sentirnos débiles en nuestro cuerpo. Señal de que te vas a enfermar. Pero ¿por qué no le clamamos al Señor con tiempo? ¿Por qué no doblamos nuestras rodillas y le decimos, Señor, yo reprendo todo espíritu de enfermedad? ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. Porque no escuchamos lo que el Señor está hablando y de lo que nos está previniendo. El Señor quiere hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, pero nosotros ponemos una barrera. Tan fácil como es quitar esa barrera. Amén. Había una barrera que a la hermana no la dejaba seguir. Y había una barrera que la dividía entre el Señor y ella. Aunque ella estuviera clamándole al Señor, su oración no llegaba a ella. Esa oración no le llegaba al Señor. ¿Por qué? Porque no había pedido perdón. Dice el Señor que aunque la persona nos haya ofendido, nosotros tenemos que ir a pedir perdón. Amén. ¿Cierto o no es así? Dice, no rechazar los mandamientos de Dios, hacer como Dios dice en su palabra. Amén. Dice, ciertamente el obedecer es mejor. Gloria a Dios. ¿Quién le dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice, ciertamente el obedecer es mejor. No hagas caso a las corrientes de este mundo. No hagas caso a los dardos que te avienta el enemigo a través de la gente inconversa. Amén. Si muchas veces nos ofenden los inconversos, en verdad nos ofenden y dejamos como que pase todo. Pero si llega un hermano, llega una hermana y te dice algo que te molesta, lo tomas tan a pecho que te lo traes aquí, y para sacarlo nos cuesta un buen. Amén. Nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque es que era la hermana o es el hermano quizás en el quien más yo he puesto mi confianza, en el que más yo he creído para decirle, ¿sabes qué? Fíjate que me ha pasado esto. ¿Por qué hacemos eso, hermanos? Porque estamos acostumbrados a las corrientes de este mundo. Creemos en lo que vemos, pero en lo que no vemos, no creemos. Amén. Si dice el Señor, yo estoy contigo y voy a estar hasta el fin del mundo, ¿por qué no creerlo? Si Él está contigo, dice la palabra, ¿quién contra ti? Amén. Amén. Pero muchas veces esas palabras el enemigo viene y nos las quita y quiere avergonzarte. Amén. Y te empieza a decir, ¿sabes qué? Ya le fallaste a tu Dios. ¿Cómo vas a volver a ese lugar? ¿Cómo vas a volver a ese lugar si ya te echaste una cerveza? ¿Cómo vas a volver a ese lugar si ya te echaste un cigarro? ¿Cómo vas a volver a ese lugar si ya anduviste maldiciendo? Y muchas veces, de esa manera, el enemigo nos tumba.
Y muchas veces va alguien a animarnos y nos dice, levántate, vamos a seguir adelante. El Señor dice que está contigo. Y por grande que sea tu pecado, dice la palabra del Señor, que Él nos va a limpiar y nos va a dejar blancos como la nieve. Amén. Entonces no hay que creerle al enemigo. Escuchamos muchas veces más la voz del enemigo que la voz de Dios. Amén. Vamos ahí al libro de Mateo 7:21. ¿Qué nos dice el Señor? Esta palabra es para todo el pueblo cristiano. Amén. Quizás no es para los de afuera, es para nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Si hacemos la voluntad del Padre, vamos a obtener bendición aquí en la tierra, porque allá nos promete una vida eterna. Amén. Si escuchamos la voz del Señor y hacemos lo que su palabra dice, entonces tenemos nosotros gracia del Señor. Amén. Él abre las ventanas de los cielos. ¿Quién no tiene necesidad? ¿Quién no ha tenido necesidad? ¿Quién tiene las manos llenas y puede decir, no, yo no necesito? Nada que nadie. Todos necesitamos de Dios. Todos. Yo creo que no hay una sola persona que no necesite de Dios. Hasta los ateos necesitan de Dios. Todos necesitamos de Dios. Y por Él estamos en este lugar. Por su amor, por su misericordia. ¿Sabe que Dios ha tenido misericordia de nosotros? ¿Cuántos han sentido este calor? ¿Se imagina cómo será allá? No allá, allá. ¿Cómo cree que sea? Si aquí se siente el calor tremendo. Si nos la pasamos, ¿cuánto tiempo cree que aguantemos en el rayo del sol? 10, 15 minutos. A veces vamos caminando entre el pueblo y vamos buscando la sombra. A veces apenas cruzamos de una banqueta a otra y nos cala el sol, pero sabroso. También eso el Señor lo permite para sentir que todavía tenemos vida y tenemos por qué clamarle a Él. ¿Por qué darle gracias a Él aún por este calor? Amén. Muchos decimos, no hombre, que Él ya está bien frío. ¿Por qué? Porque ya está muerto, pero no. Si se fue con el Señor, gloria a Dios. Pero si está allá, ¿cómo cree que está? Como los pollos rostizados, ¿verdad? Ahí los vemos. Yo a veces le digo a mi esposa, mira, ese pollo parece que tiene frío, está hasta ahí bien engarruñadito y estando en la lumbre. ¿Cuántos no hemos visto eso? Pero el Señor es grande en amor y en misericordia. El Señor se ha complacido en tenernos en este lugar. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros perseveremos a la victoria que Él nos tiene. Amén. Dice, Dios nos ha dado a nosotros libertad. Amén. Sobre nuestras propias vidas, dice. Nos da libertad y libre albedrío. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Un ejemplo. Si buscamos cosas buenas, ¿qué vamos a obtener? Cosas buenas. Pero si buscamos cosas malas, ¿qué vamos a obtener? Cosas malas. Entonces, si sabemos que el Padre nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué tenemos que buscar? La verdad. Y tenemos que buscar ese camino. Y la meta es la vida. Pero no es la vida que estamos pasando aquí, sino la vida que nos ofrece en una eternidad. Amén. Es lo que el Señor nos ofrece para una eternidad. Dice la palabra del Señor
que el que se